La sexualidad es parte de la vida de todas las personas, sin importar la edad. A medida que sus hijos crecen y se desarrollan, es probable que comiencen a reírse sobre las partes privadas, que se cuenten chistes y que busquen palabras tabú en el diccionario. Esta curiosidad es natural. Cuando su hijo esté listo para hacer preguntas, usted como padre de familia debe estar listo a contestar adecuadamente. Conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita, por esa importante información, y vamos a estar hablando sobre esa forma de transmitir al niño todo lo relacionado a la sexualidad, desde los órganos sexuales, cómo se deben mencionar, no poner nombres que no tienen nada que ver, la cosita, la palomita, la chunchita, el cosito, el chunchito, cosas así que nos dan risa quizá, pero es una realidad en muchos hogares nicaragüenses. Para hablar de esto, de Clínica Profamilia Los Robles, ya nos acompaña gratamente el día de hoy nuestra doctora, nuestra psicóloga Nicole Tijerino Mendoza. Buenos días, doctora. Mucho gusto, Dili. Es cierto, doctora, a veces sí le decimos, mira la cosita, tápate la cosita, amor, no se la agarre, vea la palomita, a ver qué... Doctora, ¿qué tan negativo puede ser primeramente para el niño el aprendizaje de su sexualidad? ¿Y si eso debe ser un tabú? Bueno, en principio, si estamos hablando en esos términos que usted está enfocando, no le estaríamos dando una información objetiva, asertiva al niño. Sí. Porque la cosita, el chunchito, la palomita no son los nombres, ¿verdad?, de los genitales. Entonces, hay que mencionar si es pene, pene, si es vagina, vagina, ¿verdad? Si son testículos y así sucesivamente, porque eso le va a ir dando la seguridad al niño y la información en esta área. Sí. Si nosotros estamos hablando en estos términos es porque como adulto tenemos pena, tenemos vergüenza abordarlo con el niño, y eso ellos lo van a observar. Entonces, para poder hablar de sexualidad con nuestros hijos, en principio, si nosotros como padres tenemos penas, mitos, tabúes, los tenemos que trabajar. Si no, se nos va a hacer muy difícil transferirle una información adecuada a ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el vocabulario y un poco más idóneo para abordar con el niño? Porque a veces nos salen niños de 4 o 5 años preguntándole unas cosas, doctora, que hasta nos da vergüenza responder. Es que por eso decía que si tenemos vergüenza tenemos que trabajar esa parte, porque un niño que pregunta es porque quiere una información, quiere saber, quizás escuchó algo en el preescolar donde está, en la misma televisión, porque recordemos que nuestros niños no son una isla, o se lo escuchó a otro niño. Entonces, en lugar que sea otro niño que le dé una información equivocada, con un lenguaje sencillo, con un rostro relajado, tranquilo, sin tronarse los dedos, sin morderse las uñas, sin decirle, pero qué cochino, no tienes edad para preguntar esas cosas. Eso no se le dice a un niño. Hay que explicarle qué es lo que quiere, observar al niño hasta dónde quiere llegar. Importante dejar que él conduzca un poquito esa conversación, porque eso te va a permitir como madre o como padre saber qué es lo que este niño está descubriendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros cortamos, no nos podemos dar cuenta de otras cosas. No sabemos si este niño está siendo víctima probablemente de un abuso sexual, porque es importante aclarar, los niños tienen, como lo decía la nota, su curiosidad sexual, y comienza ya a partir de los 3 años. Por eso es que para nosotros en psicología la edad de los 3 años es crucial, porque hay una característica muy importante que es la del preguntón, ¿verdad? Entonces te comienzan a hacer preguntas, y el por qué, y en el área sexual también. Sí. Entonces, si los niños están preguntando, no es malo. Lo que tendríamos que hacer es observar algunos gestos de los niños. Hay pequeñitos que se ponen en el sillón, por ejemplo, con peluche, con los almohadones, a tener movimientos muy sexualizados. Ojo, ¿cómo a descubrir la sexualidad, doctora? ¿No tiene nada que ver eso? Por eso dije, ojo a eso, porque si eso lo estamos viendo nosotros de manera muy reiterado, ahí ya no estamos solamente descubriendo sexualidad, tendríamos que ir un poquito más allá. ¿Qué está sucediendo con este niño?
¿ya? Está siendo víctima probablemente de un abuso, tendríamos que revisar. Está viendo demasiados programas para adultos en esta área, también lo tendríamos que revisar. La curiosidad del niño comienza en exploración de su cuerpecito, por ejemplo, cuando lo están bañando y el niño siente la agüita fría, obviamente el pene se va a poner erecto. Entonces, eso es parte de una sexualidad normal, natural. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. ¿Aló? Buenos días, estamos al aire. Bájale el volumen a su televisor y nos escucha a través de la bocina de su teléfono, por favor. O sea, aleja un poquito del mismo. Aló. Buenos días. Sí, buenos días. Le quería hacer una pregunta a la psicóloga. No sé si está relacionado, ¿verdad?, al tema de ella, pero yo quería preguntarle que si un homosexual se hace o ya viene en la sangre eso. ¿Usted quiere saber eso por cultura general, por información general, o hay alguien en su familia que está teniendo esta situación, que está presentando esta situación en la familia? Sí, está presentando la situación, entonces yo quisiera saber que si es que a veces por mucho mimarlo, dicen, se hace, ya uno tiene? Lo hace o ya viene eso, ya. ¿Qué edad tiene el menor? No, ya tiene 30 años. Oh, 30 años. Alrededor de este tema de la orientación sexual hay muchos mitos, ¿verdad? Muchos prejuicios también. No es una enfermedad, doctora. Para nada. Eso es una orientación sexual como la heterosexualidad, y que yo he sido muy amplia cuando he tocado estos temas, que una orientación sexual no tiene por qué ser visto como algo que, pero qué barbaridad, este está enfermo o está enferma, ¿verdad? Sí. Porque hoy en día pues sabemos que es una orientación y tendríamos que respetar, porque a los seres humanos los vamos a ver como tal, como un ser humano, como un buen profesional, como una persona honorable, si así es, ¿verdad? No por su orientación sexual. Tenemos otra llamadita. Sí, buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, amigo de aquí, tanto tiempo sin escucharle, soy su amigo del supermercado. Gracias. Mucho gusto, ese amigo. Y quiero decirle, verdad, que a la doctora y a todos los que nos escuchan, que recuerden que lo que nosotros no lo explicamos en la casa, pues en la calle nos van a explicar a nuestros hijos en el lenguaje de la calle, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que usar los métodos que tienen que ser la familia. Y no soy experto y todo, ¿verdad? Pero ayudándole a la señora que llamó anteriormente, recuerden que Dios no hizo un tercer sexo, ¿verdad? Esa es una inclinación que en el mundo se ha creado y que no existe de ninguna forma. No es denigración ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero recuerden que Dios lo hizo hombre y mujer. Muchas gracias, mi Odilí, y gusto de verte. Dios le bendiga, saludos muy especiales a su familia, gracias por esa opinión y esa información, doctora. Solo permítame decir algo, la homosexualidad no es una imperfección, ¿verdad? Si Dios es amor, entonces Dios nos ama a todos por iguales y no va a hacer diferencia. Como este es homosexual, no lo amo, y como este es heterosexual, lo amo más. Yo creo que ahí, ¿verdad? No es así. Y con relación a la pregunta que hizo la señora, que si se nace o se hace, hay muchas teorías alrededor de esto. No tenemos ninguna teoría que nos apunte a que si vos mimás demasiado a un niño va a ser homosexual, pero sí hay teorías que dicen que hay un gran componente genético en la homosexualidad, o sea que hay una predisposición genética para que un muchacho o una muchacha o un ser humano tenga una orientación sexual. Ya nos desviamos un poquito del tema. Y por otro lado, sí, solo quería darle respuesta a la persona que llamó. Excelente. Y por otro lado, también hay que revisar muchas personas que han sido en su infancia o en su adolescencia víctima de un abuso sexual, podría tener la tendencia a una orientación sexual no heterosexual. Sí, nos hemos desviado un poquito del tema, pero es muy importante, doctora, abordar esta situación, porque hay menores incluso, y yo he escuchado en algunos hogares, en algunas familias, que le inculcan desde pequeñito a tener ese tipo de conductas con las personas de otra orientación sexual. Y desde ahí también es parte de la educación que debemos de tener con los niños y las niñas. Pero, ¿cómo entablar una conversación con ese menor? Esperamos a que él nos pregunte algo, o cuál es la edad idónea para empezar a tener esa educación sexual. Nos dice después de la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, señorita. Adelante, le escuchamos, señor.
Yo quería saber a la doctora, preguntarle qué hay de malo que su papá bañe a la niña de 5 años. ¿Cómo no, doctora? Muy buena pregunta, porque a veces dicen, no, que no la mire el papá, que no le cambie el pañal a la bebé o al bebé. No, el papá perfectamente puede bañar a su niño o a su niña, ¿verdad? Siempre y cuando haya todo ese respeto en el momento de estar con el niño al desnudo. Importante también que no satanicemos este tema de la sexualidad. Como es hombre, no puede bañar a la niña. Vos encargate de ella porque yo me encargo del varón. No, allí le vamos transfiriendo al niño que algo está malo, ¿verdad? Y que como está malo, esas áreas íntimas de la niña, el papá no la puede bañar si tiene 5 o 4 años, perfectamente lo puede hacer. Ya hay una edad determinada, más o menos a los 9 años, ya 10 años, los niños comienzan a tener su pudor, como decimos. Entonces ellos comienzan a cubrirse, entonces ya no quieren que papá y mamá los mire. Perfecto, ya no se tiene que hacer. Pero si la mamá, incluso hasta bañarse con ellos es importante, porque es un espacio para ir hablando de los genitales, cómo se llama cada parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué vos, mamá, tenés vellito y yo no tengo, por ejemplo? ¿O por qué vos, papá, tenés pene, si ya le han mencionado su nombre, y yo no tengo pene, en el caso de una niña, ¿verdad? Entonces, esos son momentos importantes para que el papá o la mamá le pueda ir explicando a un niño. Quizá la familia de este señor ha escuchado diferentes historias que se han reflejado y por eso tienen quizás preocupación, pero dentro de la misma casa, también como familiar, como mamá, como papá, debemos estar muy pendientes diariamente de nuestros hijos e hijas, pero no necesariamente toditos van a ser iguales, doctora. Por supuesto. No todas las familias tienen la misma construcción social o no todas las familias tienen la misma educación o la misma cultura, pero ¿qué hacer con el menor? Le decía anteriormente, me consultaban, ¿a qué edad empezar a hablar de sexualidad? Sí, una pregunta muy importante también, cuando los niños ya te comienzan a hacer preguntas, usted debe de tener una respuesta. Usted no tiene que responder con algo, mira, no me preguntes eso, pues porque no tenés edad. Si no lo sabes, importante decirle al niño, esa información no la tengo, pero yo la voy a investigar y yo voy a aclarar tu duda. Entonces, cuando su niño comienza a hacer preguntas, que probablemente es a los 3 años, ahí comenzamos a dar esa respuesta. Si nosotros observamos que pasan los 3 años, los 4, y este niño no nos pregunta, debemos tomar iniciativa. ¿Por qué, Odilí? Porque tenemos que hablar del autocuidado de su cuerpo. Eso es sexualidad, educación sexual. La educación sexual tiene que ser preventiva. Por eso es importante que se les explique a los padres. Si usted mira que su niño está mucho tiempo en páginas, por ejemplo, pornográficas, un niño de 6 años, eso no es educación sexual. Y vos tenés que entrar en esa área para explicarle qué es educación sexual. Educación sexual es prevenir, por ejemplo, un embarazo a través de la información, prevenir un abuso sexual a través de la información. Conocer su cuerpo, doctora. Por eso es autocuido, conocer su cuerpo para que vos te cuides, que nadie te toque tu cuerpo si vos no lo querés. ¿Por qué? Porque ya tendríamos un abuso sexual. Entonces es preparar al niño en esta área, ¿verdad? Y le estamos dando elementos para que él pueda decir sí o no en la edad que corresponde. Una consulta que me hacen aquí, muy buenos días, saludos para la doctora Nicole Tijerino. Bueno, solamente. Otras personas nos dicen, doctora, usted dice que no es malo bañarse con los hijos e hijas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el papá se está bañando con el menor y a cada momento le toca, bueno, ella dice su cosita, ¿verdad? Continuamos con los nombres. Su cosita y le dice, esto se llama así, se llama así. Eso es cada vez y cuando se baña. ¿Qué riesgo tiene esto? Perdón, para enseñarle a un niño no necesitas estarlo manipulando sus genitales. Vos le podés explicar perfectamente, este es el pene, estos son los testículos, estas son tus piernas, y no necesitas estar tocando el cuerpo de ese niño. Si eso se está presentando, entonces es mejor que no lo haga. Uno más o menos va viendo y va estableciendo límite. A ver, si
usted se baña con su niña, necesariamente le va a tocar usted su vagina, su clítoris, para decirle, esto se llama clítoris, esto se llama vagina, esto se llaman vellos púbicos. No se lo va a estar tocando, simple y sencillamente le dice los nombres hasta ahí nomás. Entonces, si eso pasa, yo sugeriría que es mejor que no lo siga haciendo, que no se siga bañando. Ok, doctora, ¿qué recomendaciones también damos para los hermanos? Porque en la casa está el papá, la mamá, a veces están con hermanos, hermanas, abuelitos, abuelitas. ¿Quién debe exactamente cuidar la higiene o el cuerpo de ese menor, de esa menor, la sexualidad? Como usted decía, a veces están jugando con el peluchito, con una almohadita y están descubriendo su sexualidad. Pero ¿quién debe orientar eso? ¿Deben ser todos o una sola persona? No, es que la responsabilidad es de los padres, en principio, ¿verdad? Sí. Pero si los padres han delegado responsabilidades en otras personas, pues obviamente es con quienes quedan los niños. Si quedan con los abuelos, entonces van a ser los abuelos los que van a estar hablando constantemente con estos niños, sin que los padres se desliguen de él. Sí. Pero no recomiendo que sea, por ejemplo, la nana, la niñera. No es que yo tenga algo en contra, pero la responsabilidad son de los papás, de sus tutores, las abuelitas. Un tío o una tía perfectamente también le puede hablar. Los hermanos, si están listos y si están preparados en esta temática, porque si no tienen una información adecuada, pues no lo van a poder hacer. Pero en principio debe ser mamá y papá. Ellos son los responsables de educar en estos temas, y no solo en el área de la sexualidad, en todo, de manera integral. No tenemos que andar delegando nuestras responsabilidades. Un tema, doctora, que también es meritorio porque nos hacen llamado aquí. ¿Qué sucede cuando en la casa quizás nosotros le damos algún tipo de orientación en relación a lo que están conversando de sexo, y de la escuela vienen con otros conocimientos que podemos hacer? A ver, en la escuela o los profesores difícilmente nos vamos a encontrar, y digo difícilmente porque se ha capacitado muchísimo a los docentes también. Recordemos que hubo hasta un manual en esta área, y de alguna manera hay información con nuestros maestros. Entonces es bastante difícil que nos encontremos en un colegio quizás maestros que estén hablando todavía de cositas. Pueden haber algunos, ¿verdad? Pero ya va a haber una información más científica. Entonces, auscultemos qué es lo que está llevando el niño del colegio. Si está llevando información que no es la correcta, explicarle. ¿Quién te dijo esa información? ¿Fue alguna maestra? ¿Te lo dijo un compañero? Hay que investigar de dónde lo está llevando, porque en el colegio no solo hay maestros, hay compañeros de clases también, ¿verdad? Entonces, me llama la atención que decía, hablando de sexo, una cosa es sexo y otra cosa es sexualidad, doctora. También como padres tenemos que aprender un poco. Sí, es que el sexo, estamos hablando de las diferencias biológicas, sexo masculino o sexo femenino, lo que es el género, ¿verdad? Y cuando hablamos de sexualidad es más amplio, es la forma de interrelacionarnos, de sentir esas caricias, de expresar esos besos, esa forma de actuar de cada ser humano. Y con los niños también es igual, ¿verdad? La sexualidad no es que aparece hasta que los niños están grandes. Uno nace con la sexualidad y desaparece hasta que nosotros desaparecemos físicamente. Tengo un mensaje aquí, pero lo vamos a leer más adelante después de la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, caballero. Le escuchamos. Llegó mi nietecita del colegio y me dijo, si yo hago el amor, abuelo, ya no soy la misma, es verdad eso. ¿Cómo dice? Llegó mi nietecita del colegio y me dice, si yo hago el amor, ya no soy la misma, dice. ¿Y de dónde escuchó eso, la menor? La niñita, no sé, que eso me trajo del colegio. ¿Usted no le preguntó? No le pregunté. ¿Ni la mamá, ni nadie le preguntó? No. Bueno, es lo que usted conversaba. Era lo que nosotros decíamos, ¿verdad? Antes de darle las respuestas a la niña o decirle, pero muchacha, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Quién te lo dijo? Ya, pudo ser el amiguito, pudo ser la amiguita, ¿ya? No sabemos, entonces él tiene que preguntarle a la niña, amor, ¿de dónde sacaste esta información?
Eso es lo primero que tiene que hacer. Y una vez que él ya tiene de dónde este niño obtuvo la información, désela a usted. Tranquilo, ¿qué significa eso? Hacer el amor es tener relación sexual con una persona que usted ama, que usted quiere. Porque si le decimos al niño, es tener sexo o tener relaciones sexuales, puede ser con cualquiera. No señor, no señora, no es con cualquiera. No nos equivoquemos. Uno tiene que ser muy responsable y en esta área mucho más responsable aún. Doctora, es muy importante y como usted ya bien lo dijo anteriormente, ¿verdad? Pero es reafirmarlo, que el niño se conozca su cuerpo, se autoevalúe, se autoconozca para evitar el potencial violador que casi siempre, según estudios, está dentro del hogar, sí, doctora. Sí, así es. Es importante. Sí, eso es muy importante y el autocuido es para eso, para que nadie llegue a tocar tu cuerpo, ¿verdad? Porque tu cuerpo tiene que ser sagrado, debe de amarse uno y amarse es eso, Odilí, ¿verdad? Es a cada edad ir quemando esas etapas. Cuando se es niño se tiene que jugar, se tiene que brincar, estudiar y ya va a llegar tu momento. Por eso es que se les explica a las niñas quizá de 10 años, es que me gusta, quiero tener novio. Espérese, a la edad de 10 años usted no debe tener novio y explicarle por qué. Porque está en una etapa de estudio y ese noviazgo es para niñas o personas mayores, no para pequeñitas de su edad. Me dice por acá, yo tengo 3 meses, estaba teniendo relaciones con mi pareja, sin embargo mi niño de 7 años nos encontró y empezó a hacer algún tipo de pregunta, no nos dice cuál. ¿Qué puedo hacer? Ahora él tiene muchas conversaciones de adulto. Estoy teniendo problemas con el papá, dice por acá, porque él cree que nosotros estamos incentivándolo a algo. Fue un descuido. Eso, sí, y eso es muy peligroso, Odilí. Y muchas veces los niños son golpeados y maltratados cuando los mayores responsables son los adultos. Si usted tiene un niño en casa, su intimidad sexual no debe de ser nunca frente a un niño. Tiene, aunque tal vez no presten todas las condiciones, pero usted no tiene por qué estar mezclado hasta con los niños. Por eso es que siempre también hemos recomendado, un niño no debe dormir con los padres, porque los padres van a tener relaciones sexuales. Después se les está maltratando y se les está golpeando y le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Revisate vos, ¿qué hiciste? Ahí los responsables son los padres, no el niño. Tiene que hablar y explicarle, eso fue un descuido. Sí, pero eso lo hacemos los adultos, los niños todavía no. Y su expareja, no sé qué problemas estará teniendo, pero es mejor, ¿verdad?, que visiten a un experto, un especialista para que le ayude a sobrellevar esta situación un poco incómoda. Doctora, tenemos otra llamada. Buenos días. Gracias por esperarnos. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Fíjense que mi niña cuando tenía como 3 años, le decía al papá que ella iba a tener su hijo, que iba a tener su marido y que iba a tener su casa y cuando sea grande, sí, decía ella. Sí, le estamos escuchando. Bueno, no logramos con el doctor. Sí, no, es que tampoco nos vamos a escandalizar porque los niños digan este tipo de cosas. Ya lo decíamos hace unos minutos, los niños no son una isla y ellos van escuchando lo que dicen otros niños. Hay niños más precoz que otros, Odilí. Entonces, y le comienzan a decir, mira, yo miré que mi papá y mi mamá se besaban o que se acariciaban o que estaban en la cama haciendo tal cosa. Entonces, aquel niño le va creando y le va despertando también la curiosidad en esa área. Entonces, importante igual platicar con los niños, ok, usted se va a casar cuando sea adulta, si usted así lo desea. Ahorita usted tiene que estudiar, usted tiene que jugar, seguir mis orientaciones como madre o como padre. O sea, es seguir la conversación del niño, no cortársela, ¿verdad? Yo lo decía al inicio de nuestra plática porque eso te va a permitir saber qué es lo que está pensando este niño y qué es lo que está recepcionando también. Vamos a recibir sus recomendaciones también, ya casi para finalizar, doctora, para aquellos amigos y amigas televidentes. Usted bien lo decía, no satanicemos todas las cosas, hay que educarnos para poder sobrellevar y tratar estos temas que a veces nos incomodan, pero debemos hacerlos con nuestros hijos e hijas. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Yo quiero, la mía es una nietecita. ¿Qué sucede? Es una nietecita. Mire, la niña se restriega bastante, ella tiene 6 años. Use la bocina, no nos escucha a través de la televisión, por favor. ¿Qué sucede? Espéreme.
Bueno, cuando nos llamen, por favor, tengamos el tiempo todo a la mano para valorar el tiempo que tenemos, ¿verdad? Adelante, le escuchamos. Eso nos evita recibir otras llamadas. Buenos días. ¿Qué sucede con la niña? ¿Aló? Sí, ¿qué sucede con la niña, Entonces, señora? la niña tiene 6 años. La niña es de chiquita, de que ella estaba de meses. Ella se encaramaba mucho en la chuncha de la cuna. Ella se restriega mucho su cosita. Y nosotros pues la regañamos, estamos pendientes de ella, pero ella se restriega mucho, se restriega ella. ¿Le han preguntado por qué lo hace, señora? Pero ella no lo dice, ella solo dice que le pica. Solo eso dice ella. Que ¿Su mamá la ha llevado al médico? Ya le hemos llevado al médico, la doctora dijo de que tal vez había sido, dice que tal vez por una operacioncita que ella tuvo cuando tuvo meses, cuando ella nació, ella no se le sanó el ombligo. Sí. Entonces le operaron del ombliguito porque ella siempre echaba sangre. Sí. Entonces la doctora dice que tal vez por ahí es. Yo quería saber algo de eso. Déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono para tratar de darle una valoración con nuestra experta, que es la que mejor le puede indicar. Doctora, usted hablaba de descubrir la sexualidad, pero ¿qué sucede cuando eso se pasa de lo común? Ya nos vamos, pero quizás nos explica ese caso en particular. Cuando eso se pasa de lo común, entonces es mejor llevarlo donde un especialista, porque ahí nos vamos a dar cuenta si este niño está siendo víctima de un abuso sexual o es que está viendo muchos programas para adultos, ¿verdad? A veces los papás y las mamás dicen, no, es que aquí no pasa nada, los niños no miran cosas más que muñequitos, y a veces no es así. A veces nos descuidamos y están las telenovelas, hay romances, o los papás también tienen muchas caricias frente a los niños, entonces hay que revisar todo eso para que ellos reciban. Y no regañarla, porque dijo la señora, la regañamos. Ah, sí, ella dijo, la regañamos, eso no es correcto, porque la niña va a pensar que es malo, ¿verdad? Sí. Entonces es mejor explicárselo. ¿Por qué no es correcto que usted se esté manipulando constantemente sus genitales? Porque usted puede ser víctima de una infección en su vaginita, porque usted está muy pequeña, este tipo de cosas. Si usted se va a tocar sus genitales, tiene que ser en su habitación, porque todo eso se les tiene que explicar a los niños. A veces, Odilí, solo permítame decirle algo, encuentran a los niños masturbándose, y entonces los niños son víctimas de maltrato, y ahí les vamos cortando también la posibilidad de que ellos tengan una sexualidad más responsable. Muchas gracias, mi doctora Nicole Tijerino. Ahí veíamos el número de teléfono en pantalla, Clínica Profamilia Los Robles, con gusto les va a atender. Hacemos una pausa y ya volvemos.